objetivamente apuntando a conocer acerca de esto, ¿sí? Y es muy importante que lo entendamos. Así que a lo largo de un buen tiempo vamos a estar mirando juntos acerca del propósito. Vaya familiarizándose con esa palabra, propósito, porque lo vamos a ver por un largo tiempo. Y es que sí, el propósito de Dios es tan grande que nos va a llevar un buen tiempo empezar a verlo, porque vamos a estar toda la vida descubriéndolo, pero por lo menos vamos a avanzar un poco en esto. El domingo pasado terminábamos diciendo de Zaqueo que la cosa cambió cuando se identificó con Cristo, ¿sí? Y terminamos, ¿se acuerdan? Con un llamado de parte del Señor a identificarse con Él, ¿sí? Y decíamos, Dios nos está llamando a identificarnos con Él, y el primer paso es identificarse con la iglesia. Y ahí está cualquiera de nosotros que por primera vez puede venir y entonces se identifica ahí con la iglesia y viene tal vez algún invitado, lo que sea. Pero después esta identificación con Cristo va avanzando y nos empezamos a identificar ¿con qué? Con la Biblia, que es la palabra de Dios. Sí, entonces empezamos a crecer. Y después nos identificamos con el propósito que Dios tiene, que es el plan de Dios. La palabra propósito significa un plan hecho de antemano, un plan pensado, no es un plan improvisado, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tratar de ver juntos, el plan de Dios. A lo mejor te sea más fácil tenerlo en mente, ¿no? El plan de Dios. Este es el propósito, el plan de Dios. El propósito de Dios no es poner parches, ¿sí? en el creyente, sino es que el creyente sea algo nuevo, una nueva criatura, ¿sí? Y empieza a vivir una vida totalmente diferente, pero conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ir. Así terminamos el domingo pasado, ¿sí? Hablando de propósito. Debo identificarme con Cristo. Identificarme es, eso quiero. Yo quiero eso. Yo quiero ser como el pueblo yo quiero eso que dice la Biblia, yo quiero ese plan que Dios planificó, lo quiero vivir, ¿sí? Es más fácil así entenderlo, ¿no? Yo digo identificarse y uno dice, ¿qué está queriendo decir? Bueno, eso, es decir, yo quiero eso, como hizo Zaqueo, yo quiero eso, y se subió ahí, no le importó nada, se subió a ese árbol y se identificó con aquel que pasaba, ¿recuerdan? Recuerden, vayan recordando los mensajes porque es parte. Entonces vamos a ir viéndolo juntos. Ahora, ¿dónde encuentro este propósito? ¿Dónde encuentro este plan? ¿Quién me va a contar o de dónde puedo ir mirando este plan? Bueno, el plan de Dios está en la Biblia. El plan de Dios está en la Biblia, ¿sí? Y en la medida que nosotros conozcamos la Biblia, vamos a ir conociendo el plan de Dios. No conocer el plan de Dios para el inconverso es muy grave, ¿sí? Porque se va al infierno. Y para el creyente también es grave, porque pudiera vivir o ser creyente, pero vivir como perdido, porque no conoce el plan que Dios tiene. Entonces es importante conocer el plan de Dios, ¿o no? Bien, ¿y dónde está el plan de Dios? En la Biblia. En la Biblia está el plan de Dios. En la Biblia está el plan de Dios. Ahora, hay muchas cosas que sabemos de la Biblia, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que sabemos de la Biblia. ¿Qué sabemos de la Biblia? Bueno, algunos datos técnicos. Por ejemplo, que la Biblia es inspirada por Dios. Que la Biblia no se contradice, a pesar que fue escrita por tantos autores y a lo largo de tanto tiempo. ¿Qué más sabemos
de la Biblia? Bueno, que la Biblia es la palabra de Dios. No que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. ¿Qué más podemos saber de la Biblia? Bueno, que la Biblia no tiene inerrancia, ¿sí? Por eso la Biblia es autoritativa, es nuestra autoridad, ¿no? Podemos saber muchas cosas y muchos datos técnicos, podríamos decirle, acerca de la Biblia, y eso lo aprendemos en cualquier seminario, en cualquier material de estudio, podemos sacarlo. Pero lo más importante que hay en la Biblia es que en la Biblia está el plan de Dios, ¿sí? En la Biblia está el plan de Dios, ¿sí? Y es muy importante que nosotros empecemos a descubrir juntos este plan de Dios, ¿sí? El apóstol Pablo, en el libro a los Efesios, ¿sí? ¿Cuántos capítulos tiene la carta de los Efesios? ¿Cuántos? 6 capítulos. El apóstol Pablo en la carta de los Efesios usa 6 capítulos para, esto lo digo yo, ¿no?, a bosquejar el plan de Dios. Haz de cuenta que cuando leas la carta de los Efesios, ahí está el bosquejo simplemente del plan de Dios. Y es que el plan de Dios es tan grande, que en la carta de los Efesios solo tenemos el bosquejito, ¿sí? Haz de cuenta que tenés el bosquejito del plan de Dios, ahí en del capítulo 1 al 6. Y ahí, como todo bosquejo, tiene una introducción, un desarrollo y un final, la carta, donde podemos ver simplemente el bosquejo del plan de Dios. Y después, junto con toda la Biblia, lo vamos desarrollando. ¿Ah? ¿Qué quiero decirte? Que el plan de Dios es muy grande. Y ahí el apóstol Pablo lo va a bosquejar de alguna manera en 6 capítulos. Y quiero que vayamos viendo, ahí cuando te toque después abrir tu casa y usar el libro que habla un poquito del propósito, pues vayas a la Biblia y entonces de la Biblia vayas sacando cosas que realmente edifiquen a los que están ahí. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde saco acerca del plan de Dios? Y bueno, voy a la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia, ¿qué? Está el plan de Dios. ¿Ah? Bueno, yo le vuelvo a preguntar, ¿por qué voy a la Biblia? Porque en la Biblia está el plan de Dios, querido. Y en la carta de los Efesios, que es lo que vamos a ver hoy, está bosquejadito ahí. Un pequeño bosquejo de todo ese plan tremendo que el Señor tiene y que vamos a ir mirándolo paso a paso. Y empieza el apóstol Pablo con este bosquejo. Y dice en el capítulo 1, versículo 2 al 3, toda alabanza sea a Dios. Qué tremendo cómo empieza el bosquejo Pablo de la carta de los Efesios. Toda alabanza sea a Dios. Y empieza a hablar de Dios. Sin duda. Ahí este bosquejo acerca del plan, lo primero que el apóstol Pablo va a hablar es de Dios. Y después sigue avanzando, ¿no? Pero ¿por qué habla de Dios primero y después empieza a hablar del plan de Dios? Porque el plan de Dios es igual a aquel que lo creó. Querido, si Dios es grande, el plan de Dios es grande. Si Dios es bueno, el plan de Dios es bueno. Si Dios es misericordioso, el plan de Dios está lleno de oportunidades. Si Dios es santo, el plan de Dios es santo. ¿Te das cuenta, querido? Lo primero que el apóstol Pablo va a decir acerca del plan de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 2, es que el plan de Dios es igual al Dios que lo creó. Por eso el plan de Dios es grande. Por eso lo primero que habla Pablo en 2 palabras, habla de la grandeza de Dios. Toda alabanza sea para Dios. Está hablando de la grandeza de Dios. Entonces el plan es igual
al Dios que lo creó, querido. El plan de Dios es igual a Dios. El plan de Dios es grande porque Dios es grande. El plan de Dios es santo porque Dios es santo. El plan de Dios es bueno porque Dios es bueno. El plan de Dios es lleno de misericordia. Por eso es un plan de oportunidades. Che, qué bueno que está esto. Todo eso está en la Biblia. Sí, querido. En 2 versículos ya podemos empezar a ver que el plan de Dios es un plan grande. ¿O no? Seguimos avanzando en este pequeño bosquejo del plan de Dios. Ahora, el plan de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 4, es un plan eterno antes de la fundación del mundo. Es un plan eterno, querido. El plan de Dios es un plan eterno. Es un plan que no está improvisado. No es que Dios dice, a ver qué voy a hacer con los hermanos. No es un plan que Dios dice, a ver qué hago con este. El plan de Dios está preparado antes de la fundación de este mundo, querido. Es un plan eterno. Es un plan eterno. Es un plan grande, pero también es un plan eterno que no está improvisado. Entonces, ¿podemos confiar en este plan? Amén. Sin duda. Si hay cosas que a mí me da bronca son las improvisaciones. ¿Sí? Cuando las cosas salen. No. A mí me gustan los planes. Y Dios es un Dios de planes. Y es un Dios que antes de todas las cosas ya tiene preparado. Querido, alentarte. El plan de Dios no es improvisado. No está Dios en el cielo, a ver, escribiendo un garabato, a ver qué voy a hacer con el hermano tal. No, querido, está escrito. El plan de Dios ya está armado, de principio a fin, querido. Y vos sos parte de ese plan grande, pero ahora también vemos eterno. Sin ninguna improvisación. Che, todo esto está en la Biblia, sí. ¿Por qué? Porque la Biblia está, ¿qué? El plan de Dios, por favor. El plan de Dios, querido. El plan de Dios está en la Biblia. Por eso estamos mirando la Biblia y vemos que hay cosas tremendas, ¿no? En 2 versículos vemos que el plan de Dios es grande y que el plan de Dios es eterno. No tiene improvisación el plan de Dios. No la tiene. Querido, podés confiar. Podés confiar en el plan de Dios. Y no vas a salir decepcionado. ¿Qué más? Efesios capítulo 1, versículo 5. El plan de Dios nace del puro amor de Dios. El plan de Dios nace del puro amor de Dios. Querido, el plan de Dios no es un plan egoísta. El plan de Dios no es un plan que busca el beneficio de Él. El plan de Dios es un plan que nos quiere beneficiar a nosotros. No es un plan egoísta. Nació del puro amor de Dios. Y dice por el puro afecto de su voluntad. Nació del puro amor de Dios, querido. De ahí nació el plan. De ahí nació el plan. Y no es un plan egoísta. Hay Dios diciendo, esto lo hago para mí, para mi beneficio. No. El plan de Dios es un plan que nace del puro amor de Dios para el beneficio de todo ser humano, querido. ¿Te das cuenta todo lo que hay en la Biblia? 3 versículos. Y vemos que el plan de Dios es grande. Que el plan de Dios es eterno, que no está improvisado, que el plan de Dios nace del puro amor de Dios, querido. ¿Te alienta esto o no? Más vale que sí. Y cuando vos tengas ahí tu casa enseñes lo que tengas que dar, recuerda, querido, que el plan de Dios es grande, que el plan de Dios es eterno y que el plan de Dios nace del puro amor de Dios. Ese plan vas a tener que contar a otros, pero para eso vas a tener que conocer el plan.
¿O no? Y el plan de Dios está en la Biblia. Muy bien. En la Biblia está el plan de Dios. Qué tremendo todo esto, queridos. Y si nosotros queremos descubrir este plan, vamos a tener que conocer la Biblia. Efesios capítulo 1, seguimos, 9, versículos 9 y 10, te lo leo de esta versión. Ahora Dios, versículo 9 del capítulo 1, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. Ahí está el apóstol Pablo y dice, el plan, lo vuelvo a leer, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. Y empieza el apóstol Pablo en 6 capítulos a desarrollar este plan. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 9. Versión nueva, traducción viviente. Te va a salir medio diferente en la que vos tenés. ¿Sí? Y empieza, decíamos, el apóstol Pablo a mostrar en este bosquejo, yo le llamo el bosquejo de Dios a Efesios. Sí, ahí en el bosquejo de Dios empieza a mostrar el apóstol Pablo acerca de este plan. Y el plan de Dios es el siguiente. Y empieza a mostrar cosas en el capítulo 2, y en el capítulo 3, y en el capítulo 4, y en el capítulo 5, y en el capítulo 6. Y vemos que el plan de Dios incluye la iglesia. Incluye la posición de la iglesia. Incluye la forma que tiene que tener la iglesia. Incluye el propósito de la iglesia. Y seguimos viendo que en el plan de Dios, en este bosquejo, también están los beneficios de dejar la vieja vida y comenzar a caminar la nueva vida. Como si usted tiene en mente el libro de Efesios, se dará cuenta que es así. También el libro de Efesios o este bosquejo nos va a hablar que el plan de Dios incluye el trabajo. ¿Cómo prospera el hombre? Bueno, voy al libro de Efesios y ahí está el plan de Dios para un buen trabajador, para un trabajador que hace las cosas bien, porque así se prospera, querido, así se prospera. Y entonces también vemos que en el libro de Efesios está el plan de Dios, dijimos, para la iglesia, para la familia, para el trabajo, para prosperar en el trabajo. Podemos encontrar los beneficios de dejar la vieja vida y empezar a caminar la nueva vida. Por eso habla de despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Y termina la carta de los Efesios en el capítulo 6 hablando del plan de Dios para un creyente victorioso. Y nos va a hablar ahí de una armadura que el creyente debe tener puesta para poder ser victorioso. ¿Cuánto hay en un bosquejo? ¿Cuánto hay en la palabra de Dios, querido? En cuanto al plan de Dios. Y es necesario, hermanos queridos, que nosotros lo conozcamos. Y para eso tenemos que ir a la Biblia. Si queremos que nuestra familia se conduzca en la dirección del plan de Dios, debo conocer qué dice. Si queremos saber cuál es el plan de Dios para mi vida y prosperar en mi trabajo, debo saber cuál es el plan de Dios para un trabajador. Y si quiero saber cómo avanzar en mi vida cristiana, en lo que llamamos el proceso de santificación, que es el despojarnos de la vieja vida y caminar una nueva, está en la Biblia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto, querido! No nos dejó el Señor a la deriva, nos dejó su palabra. Y aquel que se acerque a la Biblia descubrirá el plan de Dios, por más torpe que sea. El plan de Dios está en la Biblia. Y es necesario que nosotros nos acerquemos a la Biblia.
Y es necesario que el creyente se acerque a la Biblia. Querido, ahí está el plan de Dios. Ahí lo vas a descubrir. La Biblia no es un libro de cuentos, ¿sabes? La Biblia no son historias. En la Biblia está el plan de Dios. Y en la medida que el ser humano coma de la Biblia, descubrirá el plan que Dios tiene. ¿Cómo hago para que mi familia cambie? Está en la Biblia. ¿Cómo hago para ser más santo? Está en la Biblia. ¿Cómo hago para trabajar mejor? ¿Cuál es el principio que me va a hacer prosperar? Está en la Biblia. Porque en la Biblia está el plan de Dios. ¿Sí? Decirle al que tiene al lado, decirle, en la Biblia, decíselo, en la Biblia está el plan de Dios. Decirle, por favor, en la Biblia está el plan de Dios. En la Biblia está el plan de Dios. Hey, cuando haya algún problema en la casa, papi, en la Biblia está el plan de Dios. Cuando haya un problema económico, recuérdense, vamos a la Biblia, ahí está el plan y la salida, ¿sí? Porque en la Biblia está el plan de Dios. Ahora, la Biblia también, o este plan de Dios, incluye obras, ¿sí? Vamos a Efesios 2:9. Efesios, ahora sí lo voy a leer de acá. Efesios capítulo 2, ¿sí? Versículo 9. Efesios 2:9 dice, bueno, vamos del 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Todos sabemos eso, ¿cierto? No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No solo el plan de Dios incluye la iglesia, la posición, cómo debe ser la iglesia, sino que también incluye la familia, cómo la valora Dios a la familia, cómo debe ser la relación entre familiares, cómo debe ser un buen trabajador, cómo debe ser alguien santo. Todo eso lo incluye, pero también el plan de Dios incluye obras, lo dice ahí, ¿sí? Ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, 17 creo. Sí, dice, ahí está Dios hablándole a Timoteo, ¿sí? Timoteo es un líder, es un pastor, y le dice, Timoteo, toda que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está Timoteo, tiene que hacer una obra de Dios, preparada de antemano. Y Dios le dice, Timoteo, en la palabra está todo lo que vos necesitas para instruir, para corregir, para perfeccionar a los hermanos queridos. No te olvides, Timoteo, que el plan de Dios está en la Biblia. Y las obras se deben hacer conforme a la Biblia. Qué tremendo esto, querido. Porque en la Biblia, porque en el plan de Dios hay obras. Y cómo hacerlas están en la Biblia. Y si nosotros desconocemos la Biblia, ¿cómo podremos hacer bien la obra de Dios? Timoteo, recuerda que el plan de Dios está en la Biblia. Y ahí está todo lo que vos necesitas para instruir, corregir, enseñar, perfeccionar. Es tremendo. A mí esta parte me hace
me trae una idea. Es como si yo quisiera hacerme la casa de mis sueños, ¿sí? Ahí estoy yo, me quiero hacer la casa de mis sueños, ¿sí? Tengo todo el material, ya pagué el precio, y quiero hacerme la casa de mis sueños. Entonces llamo ¿a quién? A un arquitecto. Y entonces estoy con el arquitecto mucho tiempo, por muchos años. Y entonces empiezo a hablar con el arquitecto y le empiezo a decir cómo quiero hacer la casa. Cuántos pisos quiero que tenga, de qué color la quiero, cuántas aberturas. Y le sigo mostrando y le digo, le doy las medidas al arquitecto. Anota bien, porque quiero que esto mida esto y esto que mide esto y que la abertura mida tanto y que el techo sea así de alto y que las puertas tengan esta distancia. Anota bien, arquitecto. Y el arquitecto, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, anota. Ya tiene el arquitecto los planos listos. Los tiene listos, yo miro y se los apruebo. Y entonces el arquitecto se lo lleva ¿a quién? Al maestro mayor de obra, supongamos. Y entonces se empieza la construcción de la casa. Y este hombre, maestro mayor de obra, no mira los planos. Y empieza a armar la casa como a él se le da la regalada gana. Y entonces donde yo le dije que ponga una puerta, no la pone. Donde yo le dije que ponga una ventana, pone una más chiquita. El color que le dije que pinte la casa, la pinta de otro color. Una pared me la hace de 1 metro, tiene que entrar así, la otra pared me la hace de 3 metros, porque se le da la gana, porque nunca miró el plano. Y entonces vengo yo un día, que soy el dueño de la casa, que pagué el precio por el material. ¿Y qué debería hacer yo con este hombre que no le importó mirar el plano, que le dio lo mismo construir como quiso la casa? ¿Qué debería hacer yo? ¿Debería pagarle? ¿Debería darle un premio? Imagínense si encima me pidiera o me reclamara un premio. ¿Debería yo dárselo? Sería medio cara dura ese maestro mayor de obra si me reclamara después de ni siquiera haber tenido en cuenta los planos que yo le di al arquitecto. De la misma manera, querido, Timoteo, mira los planos. Timoteo, mira los planos. Timoteo, las cosas se hacen como el arquitecto lo dice. De la misma manera, si nosotros queremos hacer la obra de Dios y no miramos los planos, ¿cómo el Señor nos recompensará? ¿Cómo el Señor nos dirá bien? ¿Cómo el Señor dirá qué bueno lo que hiciste? No ocurrirá. A veces ocurre que la casa no la hace un maestro mayor de obra. Qué bueno sería si la casa te la hace un ingeniero civil, ¿no? Sabe interpretar los planos, es muy responsable, se fija medida por medida, te hace todo conforme a los planos. No los puedes sacar de lo que es un plano. Van al plano y el plano lo hacen al pie de la letra. Pero a veces ocurre que la casa no la hace un ingeniero civil, la hace las mismas personas, ¿no es cierto? Alguien que sabe un poco de construcción, un poco hace. Y salen un poquito a veces chuecas las paredes, ¿viste? Salen un poquito medio que va a decir, che, teníamos un conocido que se había hecho en su casa, con mucho esfuerzo, estudió, preparó para ver cómo. Pero vos veías que no era, ¿viste? Un ingeniero civil. La pared le hacía ahí una combita, ¿viste? El techo estaba medio. Bueno, pero eran cositas que se podían corregir. Pero por lo menos miró el plano. El problema es cuando nosotros desestimamos el plan de Dios, desestimamos lo que dice la Biblia, desestimamos el plano, desestimamos la medida. ¿Y sabes qué, querido? Los hermanos no son paredes, son personas, son hijos de Dios. Y lo que deba salir de tu boca cuando abras una casa, tiene que ser
hacer conforme al plano. Por eso estamos mirando que el propósito de Dios está ¿en dónde? En la Biblia. En la Biblia están las medidas. En la Biblia está cada medida para que podamos hacer la obra de Dios conforme al plano. Lo demás no tiene ningún sentido. Decíamos, en la Biblia está el plan de Dios. Este es un plan grande. Este es un plan grande porque es igual a Dios. En la Biblia está el plan de Dios. Es un plan eterno, no está improvisado. ¿Ah? Hay planos para ese plan. El plano, acá, este plano. Muchos arquitectos trabajaron en este plano, escribiendo por años lo que el dueño de la casa supervisaba. El plan de Dios es un plan que nace del puro amor de Dios. Te incluye, me incluye. No es un plan de trampa, ¿viste? No es un plan que te va a salir con una cosa un día, mañana con otra. Podés confiar en el plan de Dios. Por último termina el apóstol Pablo, capítulo 6. Sería la conclusión. Anota ahí en el bosquejo. Así voy a concluir. Sí, algunos lo llaman de una forma, otros lo llaman de otra. Conclusión. Se terminó el bosquejo y ahora Pablo va a concluir. Capítulo 6, versículo 24. 6, 24. Y dice Pablo, que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Querido, va a terminar el bosquejo de Pablo hablando de la gracia. Porque la gracia es el amor en descenso para con el hombre. Y es que a veces ocurre, ¿no? Que en este plan tan grande, en este plan tan tremendo, algunos errores podemos cometer. Y a veces nos sentimos frenados, y a veces nos sentimos excluidos del plan de Dios. Entonces Pablo dice, para que ninguno se quede. La gracia es la oportunidad para que el creyente se vuelva al plan. Y para aquel que todavía no es creyente, vuelva o empiece este plan tremendo. Yo te animo a que te pongas de pie, porque